Se ha hablado mucho de cómo identificar a un narcisista. YouTube está lleno de vídeos y también hay libros que hablan sobre el tema. Algunos, en mi opinión, están más acertados y otros menos. Sin embargo, en general no se habla de cómo no hacerlo. ¿Y por qué esto es importante? Te preguntarás. Bueno, pues porque para saber hacer algo bien, también tienes que saber cómo no se hace. Para hacer este vídeo me he basado en muchos comentarios que he visto por ahí, también en mi canal y en algunos canales que no dan una información veraz sobre el tema. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo no se identifica a un narcisista y por qué eso es importante. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, como siempre digo, diagnosticar a alguien le corresponde solo a un profesional de la salud mental en su consulta. Además, este profesional va a necesitar formación y experiencia. Esto no quiere decir que no sea normal que quieras saber si la persona con la que convives y que te hace la vida imposible es narcisista. De hecho, tiene toda la lógica del mundo porque puedes darle algo de significado a lo que estás viviendo y de esta manera sentir cierto control sobre la situación. Como siempre digo, es importante darles un significado a las situaciones traumáticas, pero a veces nos podemos confundir. Además, esta información te ayudará a tomar algunas decisiones posteriormente. Por eso yo no critico que sepas cuáles son las banderas rojas en las relaciones o cuáles son los comportamientos que proponen los manuales de psiquiatría para su diagnóstico. Pero ojo, no nos salgamos de ahí. Por todo ello, ¿qué tienes que tener en cuenta para identificar bien a alguien con rasgos elevados de narcisismo o a un narcisista? En primer lugar, no te centres en hechos aislados, sino en comportamientos recurrentes. Es decir, para saber cómo es la personalidad de cada uno, debemos observar cómo se comporta esa persona en distintas situaciones y no solo en una en concreta. Ya hace algún tiempo está de moda esa frase de cuando un narcisista o un manipulador te muestre tal cual es, créele a la primera. Esta frase está muy bien porque hace referencia a que nos fiemos más de nuestra intuición, ya sabes, la gran olvidada. Sin embargo, se puede malinterpretar. ¿Y cómo se malinterpreta? Bueno, pues también se puede interpretar como no dar segundas oportunidades a la gente. Y ya sé lo que me vas a decir. Bueno, José, es que a los narcisistas no se le dan 2 oportunidades, sino 25. Y es verdad, no te voy a decir que no, pero todos en algún momento habremos cometido un error o puede que nos hayamos comportado de manera egoísta y se nos ha dado una segunda oportunidad. Y eso no quiere decir ni que seamos narcisistas, ni que hayamos demostrado que somos gente malvada, ni nada de eso. Por lo que, te guste o no te guste, para identificar a un narcisista como tal, tienes que ver estos rasgos prolongados en el tiempo y no basta con una sola vez. Evidentemente, a no ser que sea algo muy grave como una infidelidad, una mentira de las gordas o un acto abusivo, no basta con una sola vez para poder afirmar que esa persona es narcisista. Ahora bien, tampoco quiere decir que tú no tengas que hacer nada. Obviamente sería adecuado que ante una situación así prestases más atención a sus conductas por si se repiten. Eso sí, yo te recomendaría que plantases una pequeña bandera roja y la siguiente sería más grande porque se ha repetido. Y a veces hay conductas que no es necesario que pasen 2 o 3 veces para ver que esa persona es así, pero con todo es lo recomendable. Hoy en día en Instagram o cualquier otra red social se enumera una serie de banderas rojas y apáñatelas como puedas. Pero el análisis del comportamiento humano es más serio y depende de más cosas. En segundo lugar, vemos listas de banderas rojas que no tienen relación con ninguna investigación que se ha llevado a cabo ni con ningún manual de psiquiatría o tampoco se puede desprender como consecuencia lógica de estos rasgos. O por ejemplo, se usan de manera descontextualizada para reforzar nuestras sospechas de estar delante de un narcisista. Por ejemplo, el compartir éxitos. Compartir logros no es exclusivo de los narcisistas. Las personas a menudo compartimos nuestros éxitos como una forma de celebrar y conectarnos con otros, y este rasgo se puede malinterpretar. ¿O acaso tú nunca has compartido con tus seres queridos algún logro que te haya costado mucho conseguir o que era importante para ti? Por otro lado, estaría la necesidad de validación o de admiración. Mientras que los narcisistas buscan admiración, es importante recordar que todos deseamos ser apreciados y valorados en cierta medida. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Bueno, pues que una persona narcisista necesitaría que esto se diese de forma constante. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Pues que termina agotando a su interlocutor. Literalmente la otra persona ya no sabe qué más halagos necesita el narcisista o qué otras pruebas de admiración para que éste se sienta admirado. La persona que convive con un narcisista se siente agotado a su lado y también cuando no está junto a él. Haga lo que haga, nunca es suficiente.
Otro ejemplo sería el carisma. Los narcisistas pueden ser carismáticos, pero no todos los individuos carismáticos son narcisistas. La personalidad carismática puede ser una característica positiva y no estar necesariamente ligada a una personalidad narcisista. Por lo que, resumiendo este punto, a veces se dan a conocer listas de banderas rojas totalmente desconectadas de cómo se comporta un narcisista de manera habitual. Otras veces conocemos cuáles son los rasgos correctos, pero podemos caer en el error de analizarlo todo de forma descontextualizada o sin tener en cuenta ni la frecuencia ni la intensidad de este rasgo. Por todo ello es importante conocer todas estas cosas. En tercer lugar, he visto algunos comentarios que recurren a lo más superficial y a lo más peregrino. Estos comentarios normalmente provienen de gente que tienen cuentas de divulgación sobre abuso narcisista, pero no tienen ninguna formación reglada. Y no me malinterpretes, no es que me haya entrado un ataque de titulitis ni nada parecido, ya que hay personas que sin ningún título entienden mejor el abuso narcisista que muchos psicólogos o psiquiatras. Sin embargo, si uno se dedica a la divulgación, se espera una cierta preparación o al menos unas bases. Y es que en algunas cuentas de Instagram y demás redes sociales puedes encontrar cómo la gente habla de narcisismo cuando en realidad están hablando de machismo, por ejemplo, o mezclan constantemente narcisismo y psicopatía cuando en realidad no son lo mismo. Y sí, es cierto que tienen muchas cosas parecidas, pero no son lo mismo. En mi caso, cuando hablo en mis vídeos de narcisismo o de psicopatía, tiendo a diferenciar las dos cosas. Y cuando hablo de rasgos que son más propios de psicópatas, tiendo a hacer más hincapié en eso, para que no haya lugar a dudas. En muchos canales se habla de narcisismo y psicopatía indistintamente y tienes que saber que no son lo mismo. Es cierto que la base de la personalidad psicopática es una personalidad narcisista, pero creo que es importante diferenciar ambos conceptos. Esto está relacionado con el siguiente punto y es el hecho de identificar a un narcisista porque es una mala persona. Hay malas personas que son narcisistas y otras malas personas que no lo son. No todas las malas personas son narcisistas, algunas simplemente serán gilipollas. Sé que esto puede parecer confuso, pero en realidad no lo es. Te voy a poner un ejemplo. Puede que tu pareja te haya llevado a un desengaño muy grande o estés siendo abusiva contigo, y con todas las de la ley puedas considerarla una mala persona. Sin embargo, no tiene por qué existir un narcisismo detrás. Comento esto porque, como dije en un vídeo corto, muchas personas al escuchar la palabra narcisismo y saber de qué va el tema, quieren identificar ese narcisismo en la otra persona, y a veces ocurre que logras identificarlo, y otras veces no ocurre. Para las personas que no consiguen identificar ese narcisismo en la otra persona, no tienes por qué quedarte ahí si estás viviendo una situación abusiva. Es decir, si recibes luz de gas, engaños, triangulaciones, etc., no es necesario que te quedes ahí porque consideras que esa persona no llega a ser narcisista del todo. En esos casos puede que la persona esté encubriendo su narcisismo y escondiéndotelo, y en otros casos simplemente no calificaría, pero eso no significa que no sea alguien abusivo. Recuerda que las situaciones de abuso se pueden dar por muchas causas y no solo por narcisismo. Puede haber una situación de drogodependencia, puede haber machismo o puede haber otra clase de factores que no tengan nada que ver con el narcisismo. Este punto lo voy a desarrollar hacia el final del vídeo, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final. En el siguiente punto, otra cosa que he observado tanto en publicaciones de redes sociales como en comentarios es que no te hace caso. Y este es un punto muy interesante que es necesario desgranar. Evidentemente, cuando una persona no nos hace caso o consideramos que no nos presta la atención suficiente, es algo que resentimos y que nos hace daño. Sin embargo, no siempre que alguien no nos haga caso tiene que ser narcisista. Puede que sus valores y los tuyos sean distintos y lo que él o ella considera el tiempo que necesita para prestarte atención no sea lo que tú necesites. O puede que su estilo de apego o el tuyo sean distintos, o vuestros momentos vitales y estáis en momentos distintos en vuestra historia de vida, y nadie tiene por qué ser el malo de la situación. Otra cosa distinta sería que al principio fuese cariñoso y luego se diesen los famosos ciclos de devaluación y descarte, o que utilice el silencio y la indiferencia cada vez que le confrontas y a modo de castigo. Es verdad que los narcisistas van a usar la indiferencia y el silencio no solo como castigo, sino también como un juego psicológico de poder y dominación. Con esto quieren derribar tus barreras psicológicas y jugar con tus límites y con tus emociones, haciendo que te subordines a sus órdenes y a su voluntad. Como verás, esto no es lo mismo que lo que comentábamos al principio, aunque las dos conductas se definan como no hacer caso. Por eso creo que cuando hablamos de banderas rojas y abuso narcisista, es importante hablar con propiedad y sobre todo intentando ser claros y concisos y no vagos y ambiguos en las definiciones. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cuando una relación, sobre todo romántica, lleva muchos
los años no es lo mismo que al principio, y esto no quiere decir que hayan pasado por ciclos de idealización, de evaluación y descarte, sino que las relaciones simplemente van cambiando. Me ha parecido interesante tener que hacer este tipo de apreciaciones porque a veces se habla de una manera que puede llevar a confusión. Bueno, ¿y qué pasa si has identificado a un narcisista? ¿Qué pasa si la relación en la que estás consideras que es abusiva? Si esto ocurre, lo mejor es irse en silencio y distanciarse emocionalmente. Sé que esto puede ser muy duro, sobre todo si estás en una situación de vínculo traumático, pero es necesario que pongas, si no distancia física, por lo menos sí emocional, para protegerte y para no permitir que esa persona te siga haciendo más daño. Pero esto puede ser muy difícil. Por eso es importante también seguir informándose, acudir a terapia si tienes la posibilidad de hacerlo, o conseguir una buena red de apoyo para poder escapar de ahí. A veces se necesita la ayuda de más gente y no hay que sentirse mal por ello. Y bueno, comentando el punto anterior, ¿qué pasa si la persona no es narcisista? ¿O qué pasa si no consigues identificar ese narcisismo? Ya sea porque es encubierto, ya sea porque es comunal, o ya sea porque es muy bueno escondiendo estos rasgos, en estas y otras situaciones yo creo que lo mejor no es centrarse tanto en la persona y en su posible diagnóstico, sino en la relación. Tal vez preguntas como ¿me siento cómodo aquí? ¿Me siento seguro? ¿Puedo ser yo mismo o me castiga cada vez que me muestro tal cual soy? ¿Me ha engañado una vez? ¿Me ha engañado más veces? ¿Es inconsistente conmigo? ¿Me hace dudar de lo que veo o de lo que escucho? ¿Es incapaz de disculparse? ¿Es incapaz de ponerse en mi lugar? ¿Tengo yo siempre la culpa de todo? ¿Te sientes aislado? ¿Te sientes controlado? ¿Te compara constantemente con otras personas? Estas y otras preguntas te serán de mucha ayuda si lo que pretendes es poner claridad sobre tu situación y necesitas tomar una decisión. Y es que tienes que tener en cuenta que no es tanto el diagnóstico de la persona como el de la situación. Por eso, y para ayudarte mejor en este tipo de situaciones, te recomiendo que te centres en evaluar la relación y en cómo te hace sentir, más que en los rasgos de personalidad en sí. ¿Quiere decir esto que la información sobre narcisismo es irrelevante? No, por supuesto que no, porque de esta información puedes aprender conceptos que puedes aplicar en tu día a día. Lo que quiero decir es que no te obsesiones con esa misión de identificar a un narcisista, puesto que a veces esto no se consigue. Lo importante es identificar en qué tipo de situación estás metido y qué puedes hacer tú al respecto. Entiendo que para muchas personas esto de identificar al otro como narcisista o no es importante y entiendo por qué lo es. Pero la mayoría de las veces con información de un vídeo de YouTube o un reel de Instagram no va a ser posible, y mucho menos si esa información es ambigua o confusa como hemos visto antes. Además, muchos psicólogos son incapaces de hacer esto también, y muchos narcisistas son muy buenos escondiendo su necesidad de sentirse importantes en todo momento. Por todo ello, lo que quiero decir con todo esto es que no te preocupes si no logras identificar a un narcisista. Lo importante es cómo es esa relación. Y si tu propósito es seguir ese camino, también puedo entenderlo, pero creo yo que también es importante el tener en cuenta el cómo no se hace. Bueno, ¿te ha parecido interesante este vídeo? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que esta información te ayuda de alguna manera? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si no lo has hecho todavía, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.